Estamos delante de la Casa de la Cultura de Enguera. La Casa de la Cultura está en honor de Manuel Tolsá, que es la figura que tengo aquí a mi lado, uno de los personajes ilustres más importantes de Enguera, la mayoría de su obra está en México, donde estuvo viviendo, se casó allí. El que ha tenido oportunidad de ir a México, el Palacio de Minería es obra de Manuel Tolsá. La estatua ecuestre de Carlos IV, que se conoce con el nombre del Caballito, también la hizo Manuel Tolsá. Está hecha en bronce, pesa 20.300 kilos y tardó cerca de 7 años en hacerla. También la cúpula de la Catedral de México es obra de nuestro ilustre enguerino. Dentro de la Casa de la Cultura podemos visitar varios museos. El fotográfico, con fotografía antigua, que ha sido todo donaciones de gente del pueblo. La casa enguerina, el etnológico, que es una reproducción de una casa enguerina tal como estaba el siglo pasado. Está completamente amueblada por donaciones del pueblo que han sido restaurado todo en escuelas, talleres. Y tenemos también el Museo Textil, que marca la importancia que tuvo Enguera en el tema de las mantas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el Museo Textil que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. A mi derecha podemos apreciar lo que fue un despacho de la fábrica de Piqueras y Marín. Esta fábrica solía trabajar la lana y se comercializaba con el nombre, su producto de Pimar. Encima de la mesa de despacho destacar la máquina de escribir, que como siempre suelo decir es pieza de coleccionismo. En la pared destacar también el teléfono y la centralita que estaba allí en esta fábrica. El reloj. Siguiendo por el suelo tenemos las típicas maletas que llevaban los representantes con todos los productos que ofrecía dicha fábrica. Siguiendo tenemos muestras del trabajo que hacían. Como he comentado, era de lana, el típico mantel de mesa camilla, las mantas. En la guerra civil salían muchas mantas para los militares. Luego tenemos aquí una pequeña vitrina donde hay objetos como carnés de gente de la que estuvo trabajando allí, picados de los que luego se plasmaban en las mantas. Están las planchas, documentos. Son piezas interesantes que tristemente la verdad es que se han guardado muy pocas para la importancia que tuvo esta fábrica. Esta fábrica tenía una carpintería dentro porque, como vamos a apreciar, y empezando por el urdidor, la mayoría de maquinaria que había en la fábrica era toda de madera, entonces era mucho más rentable que estuviese ubicada esta carpintería dentro de ella. El urdidor. Siguiendo al urdidor tenemos una reproducción de un telar en miniatura que está aquí puesto encima de esta mesa con un trozo de manta de la que se solía trabajar en dicha fábrica. En esta otra parte, ya siguiendo al pequeño telar, tenemos la prensa de enfardar lo que eran las mantas. Después de sacarlas del lavado, tenemos aquí una rueca y una pieza importante es lo que sigue, que es el telar de lanzadera, donde se ha colocado una de las mantas que se solían trabajar en esta fábrica. También tenían una exclusiva que solían plasmar cuadros de Goya en las mantas, algo increíble, pero que en el museo no tenemos ninguna para mostrarla. Siguiendo al telar de lanzadera, se ha hecho una pequeña mesa camilla con los típicos manteles que se solían trabajar en la fábrica. Seguimos con la canillera, también seguimos la importancia que tenía la madera, entonces por eso tenían ubicada allí la carpintería, los zuecos que se utilizaban para el lavado. También tenemos aquí unas cuantas bobinas de lana, de las que utilizaban para hacer las mantas. Detrás tenemos los recipientes donde
llegaba el jabón para el lavado de los paños, hay una lanzadera encima de estos recipientes, y luego ya seguimos con el tambor o bote de la carda. Después del tambor o bote de carda tenemos una pieza importante, la sirena. La sirena que sonaba para el cambio de turno en dicha fábrica. Esta sirena, curiosamente, en la Guerra Civil estuvo ubicada en la torre del campanario con un vigilante por si había algún problema, algún bombardeo, avisar a toda la población para meterse en los refugios. Solamente sonó una vez estando allí, cuando pasaron 5 aviones italianos que no bombardearon Enguera, pero sí la estación de Játiva. Siguiendo por esta pared, tenemos fotografías de gente, de trabajadores, de las pocas que se pudieron salvar, de los trabajadores que habían en esta fábrica. Como he dicho, fue una de las fábricas más importantes, pero tuvimos 3 muy relevantes en el tema de mantas en Enguera. Enguera era de las más importantes en la fabricación de paños. Aquí tenemos picados de los que luego se solían plasmar en las mantas. El siguiente es lo más parecido a una manta Goya, que como he dicho tenían una exclusiva, tenían mantas con escenas de la vendimia, las majas, siguiendo la máquina perforadora y una fotografía donde se aprecia el final de lo que es una manta. No la tenemos, pero se puede apreciar cómo quedaba después plasmada el dibujo en dicha manta. Al final tenemos el motocarro o carromato, ahí entramos también en debate dependiendo de qué zona viene la gente a visitar el museo, que se utilizaba para repartir por las casas los paños, que era algo muy típico, el trabajo en casa se solían llevar para terminaciones. Y este es el pequeño recorrido que hemos hecho por el museo, que tristemente la verdad es muy pequeño para la importancia que ha tenido Enguera en el tema de mantas.